como lo decía el profeta Jeremías en el capítulo 1, verso 8, que va y baja el profeta. ¿A dónde baja? Baja al taller del alfarero. ¿Para qué va el profeta al taller del alfarero? Para ir a la fuente de donde Dios iba a dar el mensaje. El mensaje que Dios daba a través del profeta lo hacía yendo a ir al taller del alfarero. Miren qué tremendo esto, porque es importante que nosotros entendamos que tenemos que buscar el contenido, ir en pos de él. Pero era el profeta, sí, era el profeta. Yo le hablaba a él, pero también Dios usa esas formas de fuentes, esas formas de vivencias, esas formas de ir a la raíz, ahorita vamos a ver todas las fuentes, pero en este caso, el profeta Jeremías fue a la fuente, que es el alfarero, a ese momento en donde él ve cómo trabaja el alfarero y de ahí saca el mensaje que hasta hoy predicamos, hasta hoy hablamos de ese mensaje. Vamos a ir al libro de Lucas, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 3. Ustedes se recordarán que Lucas no fue discípulo. Lucas Lucas fue, de hecho, es el médico. Lucas es considerado un médico y él no conoció directamente a Jesús. Él fue a una fuente para poder escribir el evangelio. Lucas presenta al Señor como el ungido del Espíritu Santo, pero él era médico y por eso es que su escritura es un poquito más refinada que otros evangelistas y que otros evangelios. Y él va y se informa, él va y va a la fuente y dicen los historiadores que la fuente de Lucas fue María, la madre de Jesús. Él no estuvo directamente en el momento con Jesús, pero sí fue una fuente indubitable, una fuente de la cual estuvo tan cerca como lo fue Jesús. Por eso es uno de los que más menciona del nacimiento, de la anunciación, es el que más muestra la etapa previa a la adultez de Jesús. ¿Por qué? Porque él fue a la fuente, siendo un hombre médico preparado, conocedor. Leamos lo que dice Lucas de cómo inicia él a escribir este evangelio. Y dice en el capítulo 1 de Lucas, dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, le dice, miren las palabras que usa Lucas, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto, ¿qué hizo? Investigado. Él investigó, habiendo investigado todo esto con esmero, no fue solo una búsqueda superficial, no, investigó con esmero desde su origen, óigalo bien, desde su origen. He decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Mire qué hermoso, lo que aquí Lucas nos dice es cómo fue que él, no siendo discípulo de Jesús directo, no siendo un discípulo de los 12 escogidos, no es como Mateo, no es como Juan, pero Lucas viene a informarse de una fuente segurísima como lo es María, la madre de Jesús. Y él dice y aclara, muchos han querido escribir y detallar todo lo acontecido, pero yo me he decidido con esmero a investigar, a asegurarme, a ir a la fuente, a estar seguro de lo que voy a comunicarte y te lo hago ordenadamente. Mire qué bonito lo que aquí nos comunica Lucas, lo importante que es de ir a la fuente, de saber de dónde extraigo el conocimiento, de saber, yo sé que el Espíritu Santo está y el Espíritu Santo lo guió. Y también a ti como predicadora te va a guiar el Espíritu Santo. Dios te va a hablar en intimidad, vas a estar con él, pero también tienes que hacer tú tu obra.
Tienes que hacer tú esa labor de ir y buscar el contenido, de ir indagando. Dice la palabra, rumeen la palabra, escudriñenla, vayan, estudienla, enséñenla. Todo eso requiere, pues, colaboración nuestra, requiere disciplina nuestra. Y me encanta esa palabra esmero, el esmero que tienes que ponerle a buscar la palabra, a buscar el mensaje. Vamos con Pablo. Pablo, ¿cuál fue la fuente de Pablo? Vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 4. Pablo, el apóstol Pablo, el que escribe la mayoría del Nuevo Testamento. Y viene él en el capítulo 12, verso 4, a dar una gran enseñanza ministerial. Pablo aquí está hablando cómo ser sacrificios vivos, cómo tener una vida ministerial agradable al Señor. Y Pablo usa aquí algo humano, usa el cuerpo humano como su fuente para enseñar cómo todos tenemos que operar, cómo todos los miembros del cuerpo operan. Mire qué tremendo, cómo los miembros del cuerpo operan, y viene esto a ser instrumento de su enseñanza. Es una fuente para él, y viene a tomar y dice en el verso 4, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, está hablando del cuerpo humano, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan una misma función. También nosotros, siendo muchos, ella está hablando del ministerio, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces está hablando de los dones, está hablando de cómo vivir, cómo ser buenos cristianos que viven su vida adecuadamente, cómo trabajar en conjunto, y todo esto lo enseña usando el cuerpo humano. Entonces vamos a ver esas fuentes precisamente de lo que podemos apreciar aquí. ¿Cuáles son las fuentes? Vamos a enumerarla primero y después vamos a explicarla. Está la fuente cosmológica, está la fuente antropológica, están las biografías, que es otra fuente, está la cultura, es otra fuente, está el análisis de la realidad, que es otra fuente, y está la revelación, que es otra fuente. Y por supuesto, la máxima de las fuentes, que es la palabra de Dios, que lo vamos a ver al final. Pero vamos a empezar por la fuente que es la cosmológica. La cosmológica viene de cosmos, viene de universo, viene de naturaleza, todo el universo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos capítulo 1, verso 20. Y dice la palabra, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben. Repetimos, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Se perciben claramente a través de lo que Él creó, a través del cosmos, a través de la naturaleza, a través de todo lo que nos rodea. No podemos negar la presencia de Dios en toda su creación, en todo. Entonces, esa es una fuente bien importante. Dice, todas las cualidades invisibles, todas las cualidades de Dios, vienen, todo su poder, toda su naturaleza divina, vienen a percibirse precisamente, claramente, en todo lo que Él creó. Eso es lo cósmico. El versículo de Romanos capítulo 1, verso 20, es donde vemos la fuente cosmológica, que la palabra misma nos enseña a que toda la naturaleza nos habla de Dios. Toda la naturaleza nos muestra el carácter de Dios. Mire qué hermoso, me encanta esto, porque también Jesús lo sabía. Por eso es que Jesús usaba animales para poder ponernos un ejemplo de vida, usaba la naturaleza, usaba las aves del cielo, y empieza él a enseñar a través de la naturaleza. Vemos en la palabra muchos proverbios acerca de usando la naturaleza. David
Para escribir los salmos usó mucho la naturaleza, los montes, las montañas, las estrellas, todo habla de Dios, todo habla de Dios. ¿Y qué necesitamos nosotras como predicadoras? Tener unos ojos sensibles, ver, sensibilidad, para poder captar de la naturaleza todas las características de Dios, todo lo que nos rodea. Dios se encuentra en el mundo que Él creó. Dios lo creó, ahí está su ADN, ahí está su naturaleza. Entonces, allí está su esencia y por eso podemos usarlo como una fuente. Por eso me encanta ojos sensibles, así es, ver con sensibilidad lo que nos rodea. A veces un detalle, una mariposa, de una abeja podemos sacar una enseñanza tremenda que a pesar de sus alas tan pequeñitas, que según las leyes de la aeronáutica no puede, no tendría que volar, pero la abeja vuela porque Dios le dio ese propósito por encima de las leyes de la aeronáutica. Así es, Dios se mueve por encima de cualquier ley, no limita a Dios. Entonces podemos tomar una pequeña cosa y de la naturaleza y poder dar una enseñanza de ello. Dice, ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Mira qué tremendo. Y esto, el predicador debe ser sensible a la presencia de Dios en la creación. Toda predicadora tiene que ser sensible a lo que nos rodea de la naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos? Indagando en la naturaleza. Podemos dar una enseñanza muy grande acerca del liderazgo a través de las águilas, que se renuevan las fuerzas como el águila. La palabra de Dios lo tiene, entonces podemos usar todo eso que la naturaleza nos muestra, indagar cómo nacen las águilas, cuál es el comportamiento de las águilas, qué es lo que hacen. Y podemos tomar, por ejemplo, la paloma. Me encanta porque Salvador Gómez tiene una enseñanza para matrimonios a través del ave de la paloma. Las palomas dice que solo tienen la vista unifocal, es decir, solo pueden enfocarse en un objeto. Nosotros tenemos una vista bifocal, es decir, podemos ver a muchos lugares, ver a un punto, pero tener la cobertura de la vista más grande, pero las aves como las palomas solo tienen unifocal, es decir, solo miran una sola cosa. Y segundo comportamiento de las aves es de que a la hora de que la pareja muere, nunca más vuelve a aparejarse con otra paloma. Siempre que uno de los dos muere por alguna circunstancia, esa palomita ya no vuelve a tener otro nido o vuelve a tener otra pareja en su vida. Son dos características que él usaba para poder dar esa enseñanza a matrimonio. Número uno, no tener ojos para nadie más que la pareja que Dios le dio. No tener ojos para nadie más que esa palomita que Dios le confió, que ese esposo, que esa esposa. Y la segunda característica que él enseñaba usando la paloma, es que una vez fallecido, él muestra fidelidad aún después de la muerte. Aún después de la muerte, esa palomita muestra fidelidad a su pareja. Es hermoso, ¿verdad? Porque la naturaleza así es, nos muestra cómo Dios pone su ADN en ella y a través de eso podemos sacar una gran enseñanza, un gran mensaje. Y esto se traduce en un lenguaje sencillo. Traemos lo complicado y lo volvemos sencillo. Traemos lo difícil de explicar y se puede explicar de una manera más sencilla usando a la naturaleza. Se ilustra mejor la predicación. Se ilustra mejor, hasta un niño puede comprenderlo. Y si lo comprende un niño, lo comprende cualquiera, ¿verdad? En esa inocencia. Y enriquece el contenido. Tu contenido va a estar enriquecido cuando tú le metes estos detalles. Por eso hay que indagar en la naturaleza, estar atentos a escuchar y a ver lo que está sucediendo en la naturaleza, agudizar nuestra vista como predicadoras. A todos le puede pasar inadvertido, pero a ti no, como predicadora. Un amanecer, un atardecer, un cielo, un arco iris en el cielo, esto es para dar una gran enseñanza del pacto de Dios. Todo esto nos sirve la cosmología como fuente. La segunda fuente es la antropológica. Aunque la palabra suena un poquito
muy alta o rebuscada o científica, no es más que el hombre. No es más, lo antropológico es el hombre mismo. Tú y yo, mujer, hombre, hablo de, no de género, sino de creación. El hombre que Dios creó, a la mujer que Dios creó, puede ser usada también para una enseñanza, una fuente de enseñanza. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y eso nos permite poder tener en el ADN del hombre mucho de Dios, mucho hay de Dios en el hombre. Entonces, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. El organismo del hombre, como Pablo lo usó, las extremidades del hombre, el cuerpo humano, le sirvió para dar una enseñanza ministerial, porque el organismo humano allí hay perfección, cada área de nosotros trabaja de manera perfecta, Dios lo creó así. La gestación, miren, en mi caso acabo de tener una bebé, apenas tiene 2 meses y medio, y me impactaba cómo Dios me hablaba a través de eso, porque mientras estaba en mi vientre, esa bebé no lloraba, esa bebé estaba bien, con una temperatura adecuada, comiendo a la hora adecuada, nutriéndose de la manera adecuada, no había mayores complicaciones allí. Ella estaba perfectamente en un ambiente perfecto. Pero una vez nacida, solo nace los primeros segundos y oigo un llanto. Y ese llanto me dice, oh, la desconectaron. La desconectaron de su fuente y cuando nos desconectamos empiezan las necesidades. Así me hablaba Dios. Cuando nos desconectamos de Dios, empieza el hombre y la mujer a necesitar de Dios. ¿Necesitar qué? Necesitar calor, necesitar alimento, necesitar nutrientes, necesita, porque ya empiezan las necesidades. Terminó para Isabel ese ambiente tan acogedor y protector que estaba en el vientre de la madre y ahora empieza a tener que suplirse de otra manera. Eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Y aquí sale una enseñanza tremenda de una gestación del hombre, de la inteligencia del hombre también puede salir una enseñanza tremenda, de la imaginación, de la complejidad de lo que es el hombre, de las tres componentes que es el hombre, que es espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios lo enseña. Y entonces todo eso nos puede servir como fuente, la genética, la memoria, todo. Esto lo que hace es nutrir tu enseñanza, nutrir tu prédica. ¿Qué otra cosa antropológica nos puede servir aparte del cuerpo humano? La historia del hombre, la época, la cultura que el hombre formó. Por ejemplo, Miguel Ángel, ese artista que hizo al David, esa escultura que es es muy valuada por lo bello que es esa escultura que hizo Miguel Ángel del David. Y él le preguntaban y lo entrevistaban y le decían, ¿cómo es que él logró hacer esa estatua, esa gran obra de arte? Y él contestó, yo no hice nada, el David ya estaba hecho, solo le tuve que quitar lo excedente, tuve que quitarle todo lo que le sobraba para poder descubrir lo que ya estaba dentro de ese mármol gigantesco y poder ver ahora sí de manera perfecta al David. Eso es lo que él respondió, es decir, ya estaba el David ahí. Yo lo que hice fue quitarle lo excedente. Esto podemos usarlo para una enseñanza en donde podemos quitar lo que a Dios no le gusta y entonces sale la verdadera mujer o el verdadero hombre que Dios quiere para tu vida. Es de usar las fuentes, es de usar al hombre. La siguiente fuente son las biografías. Las biografías son esa historia de las personas, hombres y mujeres, que a raíz de la historia han hecho cosas grandes, sorprendentes. Madre Teresa de Calcuta, hombres como Francisco de Asís, hombres y mujeres han sido de gran enseñanza. Sus vidas nos dejan un legado, una enseñanza, un principio, una forma de vivir. Esas son las biografías que también lo podemos usar. Jesús usó biografías, habló de Abraham, habló de Noé, Jesús. Él usó a estos personajes del pasado, pero que nos ayudan a nutrir nuestra enseñanza. ¿Qué más? La cultura. La cultura es otra fuente de la predicación. Conocer el terreno que piso.
conocer el área que estoy pisando. Si invitan a predicar a Costa Rica, yo sé que tengo que conocer el ambiente, saber cómo está Costa Rica. Si me invitan a predicar a Dominicana, tengo que conocer qué palabras usar y qué palabras no, qué palabras a ellos le ofenden, que quizás en Guatemala no ofendan. Y entonces conocer los valores, la cultura de ese lugar. Pablo fue un ejemplo de eso. Pablo, cuando fue a Grecia, conocía la cultura de los griegos. Sabían que ellos eran politeístas, que si algo tenían los griegos eran que eran muy religiosos. Ellos tenían muchos dioses y tenían sus altares. Y Pablo primero da un recorrido por el lugar y se da cuenta que hay muchos altares, muchos dioses para todo, el dios del sol, el dios de la lluvia, para todo había dioses. Pero él encuentra un nicho vacío, un altar vacío que decía el rótulo al Dios desconocido. Y entonces Pablo, cuando le toca hablar allí en frente de todos los altos funcionarios de Grecia para llevar el mensaje, la palabra, usa eso para su enseñanza, para su evangelización. Y dice Pablo en Hechos, le dice, empieza a decir, miren, yo vengo a hablarles, yo sé que ustedes son grandes hombres de fe, sé que ustedes son grandes hombres que adoran, que le tienen altares aquí a todo, pero yo les vengo a hablar, decía Pablo, de ese Dios desconocido, del que Dios que ustedes no conocen, de él yo les vengo a hablar. Mira qué tremendo lo que hizo Pablo. Pablo usa lo que tienen estos griegos para poder llevarles el mensaje de la buena nueva, el mensaje del reino que es Jesucristo. Y esto nos puede servir la vida diaria, una pintura, una escultura, una película. Me encanta cómo Salvador Gómez usa hasta las telenovelas para poder dar un mensaje que cautiva. Nunca se me va a olvidar cómo él usa en una su enseñanza de la paternidad de Dios. Usa la novela de Marimar. No sé si ustedes la lograron ver en sus países, pero hay una historia en donde una joven queda huérfana. Ella es Marimar, crece con sus abuelos, es huérfana, muy pobre, de escasos recursos, pero ella, su vida cambia totalmente, sufre todo el tiempo, pero su vida llega a tener un cambio trascendental desde el momento que conoce a su papá. Y el papá la anda buscando y el papá la encuentra y cuando la encuentra, ella deja de ser Marimar y de ahora en adelante ahora es Bella Aldama. Mire qué tremendo. Cuando conocemos al Padre, logramos cambiar y dejar todo el pasado de dolor, de tristeza y de pobreza y de escasez en nuestras vidas en todo sentido y viene a convertir la paternidad de Dios en nuestras vidas, una bella aldama, una hija de Dios, una mujer que tiene respaldo de su padre, que es ahora una mujer cuidada, una mujer que vive bien, que ahora que ya es feliz porque conoce a su papá. Mire qué tremendo. De una novela, de una telenovela, sacar una enseñanza de la paternidad de Dios. Eso a mí me impactó y desde que lo escuché yo dije, wow, este maestro de la palabra, nunca olvidé ese mensaje. Cuando enriquecemos nuestro mensaje, el mensaje de la palabra de Dios con una vivencia, con una pintura, con un arte, por eso es que las predicadoras tenemos que estar constantemente nutriéndonos de esas fuentes. ¿Cuál otra fuente puede haber? El análisis de la realidad. Jesús usaba mucho el análisis de la realidad, hablar en ese lenguaje. Hablar en ese lenguaje es importante. Saber transmitir el mensaje en el lenguaje que lo entienda. Jesús usaba parábolas, bueno, las parábolas las vamos a ver como otra fuente, pero Jesús hablaba en el lenguaje que era. Por ejemplo, él sabía que la agricultura era básica para los judíos y él sabía perfectamente que le iban a captar la enseñanza a través de la agricultura, a través de la cultura de ellos, de tocar puntos de interés en ese momento, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Mira que Jesús, una gran enseñanza a través de una realidad política, de una realidad en ese momento política, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué tremenda enseñanza cuando él toma el lenguaje de ese momento, toma el punto de interés en ese momento porque le estaban preguntando de los impuestos.
Y él, la respuesta tan sabia, categórica y alta que da, y con esa una gran enseñanza que hasta el día de hoy seguimos aplicando. Anunciar la presencia de Dios, entonces, a través de nuestra realidad, de nuestro momento, de este momento que estamos viviendo, de esta necesidad, de lo que conocemos. Cualquiera puede pasar distraído por la calle, pero tú no puedes pasar distraída en la calle. Tú tienes que estar pendiente de lo que está aconteciendo, de las cosas que están pasando, porque tú eres la luz en ese momento. Tú eres la que lleva el mensaje, la que tiene la luz. Anunciar entonces esa esencia. El predicar siente el peso del pueblo. El predicador sabe que hay un peso en nosotras, una necesidad allá afuera, una necesidad en el pueblo, y ese es un peso que el predicador lleva y sufre con ese, e ilumina también la situación con la palabra. Es decir, no solamente nos damos cuenta, porque hay predicadores que se dan cuenta, pero ya no dicen cuál entonces es nuestra alternativa, cuál es la buena nueva, cuál es el principio del reino que vamos a aplicar en estas circunstancias. Dicen lo que pasó, como por ejemplo, en el caso de que se va la luz, ¿verdad? Cuando se va la luz en algún lugar, la energía eléctrica, dicen, oh, hay algunos que dicen, se fue la luz. Ay, bueno, todos saben que se fue la luz, es obvio, pero solo lo dijo. Hay otros que no solo se dan cuenta que no hay luz, sino que van y buscan una vela, van y buscan y prenden la luz del celular y entonces ya todo nos ilumina. No solamente es cargar con ese peso de la necesidad del pueblo, sino que buscar la alternativa, buscar la solución, buscar esa palabra que ilumine a todos. Como por ejemplo, este es un ejemplo que Salvador Gómez nos muestra, y es que estaban en el cine, todos estaban en el cine viendo una película, pero se va la energía eléctrica y todos empiezan a gritar, hay un caos, hay nervios porque se fue la energía eléctrica, una tormenta y se fue la energía eléctrica en el cine y todo queda súper oscuro y todos no saben qué hacer, más una persona toma su lámpara e ilumina el rótulo donde dice salida de emergencia. Ese acto de esa persona le dio a todos tranquilidad y le dio una salida, una alternativa, una opción. Y el predicador es aquel que saca la lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Saca la palabra de Dios. No solamente es sentarse a discutir o a criticar que la situación en el país está mal, sino sacar la palabra y mostrar cuál es la salida que Dios tiene para nosotros. El predicador posee la luz de la palabra para iluminar esa salida en medio de la oscuridad. No solo hablar del problema, sino mostrar el plan de Dios. No solo tenemos que repetir el problema que está sucediendo, que ya es obvio, sino que dar una salida, ese plan que Dios ya te reveló a ti como predicadora. Por ejemplo, Jesús con la samaritana. Él sabía que había un problema con los samaritanos y los judíos. Y él dice, me es necesario, le dice a los discípulos, pasar por Samaria. Mire que todos evitaban pasar por Samaria, preferían el camino largo que pasar por Samaria. Pero Jesús conocía la necesidad de esa mujer y dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y es cuando tienes encuentro con la samaritana, con esa mujer en el pozo del agua, y transforma su vida. Era una mujer pecadora, y de pecadora, de tener 5 maridos, pasó a ser la mujer evangelista del momento, la mujer que Dios usó para llevar el mensaje de la palabra y poder ir a Samaria, y que muchos, dice la palabra, se convirtieron y creyeron en Jesús. Jesús sabía que había una necesidad y sabía que dándole la luz a ella iba a ser la multiplicadora de ese reino de Dios, de establecer el reino de Dios en Samaria. Y Zaqueo, otro hombre pecador también, otro hombre que tenía una necesidad. Jesús no rehuyó a Zaqueo, le dijo, a tu casa quiero ir a comer. Y Zaqueo lo recibe, y solo el recibirlo, no necesitó Jesús darle un sermón, no necesitó Jesús
ir a regañarlo, humillarlo y mandarlo al infierno porque se estaba portando mal o porque estaba pecando. No, 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 él no lo mandó al infierno, él solo fue a comer a su mesa. Y cuando él comparte y lleva esa luz a esa casa, a la vida de Zaqueo, Zaqueo dice, yo ya no pienso ser el mismo hombre, de aquí en adelante voy a ser otro hombre y voy a devolver lo que quité injustamente y basta más voy a dar. Esa es una vida transformadora donde le dio luz, Jesús le dio luz a la vida de Zaqueo. Eh, la mujer adúltera, el pasaje de la mujer adúltera, cuando se la llevan a Jesús y le dicen, mira, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y pues la ley manda que la tenemos que apedrear. Mira qué cosas más difíciles las que Jesús tenía que enfrentar. Pero Jesús dijo que ella encontró misericordia con Jesús. Y Jesús, ahí estaban todos acusándola. Jesús tenía que dar una respuesta. Y categóricamente Jesús solo dijo que lance el primero que esté libre de pecado, que lance la piedra aquel que esté libre de pecado. Mira qué gran enseñanza la de Jesús, que hasta el día de hoy seguimos aprendiendo de ella. Esa fue la fuente que conociendo la realidad, ese momento de realidad, estaba la salida de la palabra de Dios en ese predicador, en esa predicadora. La otra fuente de revelación es la otra fuente de la predicación, es la revelación. ¿Qué es revelar? ¿Qué es la revelación? La revelación es develar, viene de la palabra develar, quitar el velo que estaba escondiendo eso que encontramos. Revelar es quitar el velo. ¿Quién es el que quita el velo para nosotras? El Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra, a Juan capítulo 14, verso 26. El Evangelio de Juan capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26. Dice la palabra. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo, como ya lo habíamos aprendido, forma parte fundamental del mensaje, de lo que se te va a mostrar a ti. Pero el Espíritu Santo es el encargado de enseñarlas, de mostrarlas, de revelarlas, de dártelas a conocer a ti para que tú las recuerdes, para que tú las enseñes también. El Espíritu Santo enseñará todas las cosas y les recordará la palabra. Dos cosas distintas, pero a la vez importantísimas a la hora de funcionar como predicadoras. Enseñará las cosas. El Espíritu Santo te enseña, es tu maestro, es el que nos enseña y recordará. Te recordará ese momento, ese pasaje bíblico cuando se te ponga enfrente una circunstancia difícil como a Jesús, se recordaba de la palabra de Dios. Pero no te va a recordar nada, porque el recordar significa que ya previamente lo tengo. No te recordará nada si tú no lees la palabra. No hay predicadora que funcione bien si no lee la palabra. Tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que meditarla, tenemos que memorizarla, tenemos que indagar más en ella y cuando la tengamos, en el momento oportuno, el Espíritu Santo te recordará esa palabra. Vamos a ir a segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo. Dice la palabra en el capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Mira cómo aquí Pablo le dice a Timoteo y le aclara bien cuál es su fuente. Timoteo, tu fuente va a ser esta. ¿Se recuerdan ustedes que Pablo era el maestro de Timoteo? Era su discípulo y lo estaba capacitando y le estaba mandando estas cartas para direccionarlo cómo él iba a ser un predicador, cómo él iba a moverse en el ministerio. Toda la escritura, dice Pablo en el verso 16 del capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia,
a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Qué tremendo. Varios verbos acá, varios verbos. Enseñar, reprender, mira la palabra, reprender, corregir, instruir. 4 verbos distintos. Y esto lo que va a hacer es capacitarte. Y entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que, esa inspiración, dice, es inspirada por Dios la palabra. Esa inspiración la recibimos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, vamos a ir al profeta Jeremías. Profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3. El profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3. Es fácil, ¿verdad? 33, 3. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer las cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El Espíritu Santo dice, yo te voy a mostrar cosas grandes, sorprendentes, dice una traducción, y ocultas que tú no conoces aún. Pero yo te lo voy a enseñar, yo te lo voy a revelar. Clama a mí, es decir, busquemos del Espíritu Santo. Y Él nos va a enseñar las cosas sorprendentes. ¿No te ha pasado que escuchas a una predicadora o predicador y dices, wow, yo ya había leído ese pasaje, yo conocía esa historia, pero esta palabra nunca la había visto de esa manera? ¿Te ha pasado? Yo sé que te ha pasado. Y es porque ese predicador y esa predicadora le fue revelado, le fue mostrado por el Espíritu de otra manera, le fue mostrado algo más. Es el mismo pasaje y si lo vemos fríamente, la misma letra escrita, pero el Espíritu revela cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Así que esa es tu fuente. Jeremías 33. Vino palabra, dice, de Jehová. Así es. En el verso 3 es donde dice perfectamente que Él vino y nos dio, nos va a dar a conocer cosas ocultas, grandes que no conocemos. Y entonces esto nos trae a la fuente de las fuentes, que es la Biblia. Me recuerda, dice el versículo de Juan que dijiste arriba, sí, también es importante que no hemos escuchado el pasaje, pero no lo vemos de la misma manera, ¿verdad? No lo vemos de la misma forma que a esa predicadora o ese predicador se le mostró. Y así es el Espíritu Santo de creativo, de ilimitado. Él no tiene límites en la palabra. No podemos decir, es que ya leí Juan, el Evangelio de Juan, y pues ya no hay nada que enseñar ahí. Siempre va a haber tanto que enseñar. Siempre va a haber tanto que predicar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene eso, es tan rica, tan abundante, tan ilimitada, atemporal, es decir, no tiene tiempo, no tiene época, se sigue aplicando hoy. En la palabra de Dios encontramos cada área de nuestras vidas, no hay nada que no esté escrito. Nada que no esté aquí comprendido, aún las cosas tan modernas que ahora, dice pastora, no alcanzaron a notar, dice, es Jeremías 33:3 el pasaje bíblico, el que nos encontramos acá, que cosas grandes y ocultas que no conocemos, el Espíritu Santo nos los va a mostrar. Dios nos lo va a revelar. Tenemos que buscar y encontraremos. La Biblia está esta fuente preciosa, poderosa, maravillosa, que han querido, a raíz de la historia, han querido quemar. Hay políticos que han querido anular este libro, sacarlo de las escuelas, sacarlo de los países, de la política, sacarlos del gobierno, han quemado Biblias como ustedes no se imaginan. Hay países aún en donde es prohibido tener una. Tú eres dichosa porque estás en libertad de poder leerla, de poder predicarla. Dichosa tú que puedes leer esto ahora. Y entonces la Biblia ha sido uno de los libros más difíciles de que muchos la han atacado, pero sigue permaneciendo hasta hoy, porque la palabra siempre será eterna. Quiero comentarles una anécdota muy personal, y es que en la universidad en donde estudié una maestría, allí había un catedrático que su primer día de clase
un catedrático que era agnóstico. Digo era porque ya falleció, lastimosamente, ya partió. Y él era agnóstico. Agnóstico es la persona que no es que es atea, no, es que él no solo dice no existe Dios, sino que lo cuestiona, ¿me entienden? Lo cuestiona, el agnóstico, cuestiona la existencia de Dios. Y entonces el agnóstico, este catedrático, el primer día de clase, lo primero que dijo fue, ¿alguien aquí tiene Biblia? Y en el grupo de abogados y estudiantes que estábamos allí, solo yo levanto la mano porque llevo la Biblia a todos lados, así sea a la universidad, así sea a la piscina, así sea al parque, así sea al parque infantil, a lo donde sea, yo llevo la Biblia. Y entonces, préstame la Biblia. Y entonces saca la Biblia y busca porque es que la conoce, la ha leído, porque él cuestiona todo lo que está en la Biblia lo cuestionaba. Y entonces saca un pasaje del Antiguo Testamento en donde existía la esclavitud. Y como estábamos en una clase de política, de gobierno constitucional, él dice que por qué las cosas de Dios y por qué Dios permite la esclavitud en ese momento. Y entonces empieza a cuestionar y desde allí me pone el ojo, ¿verdad? Como, esta mujer trae la Biblia. Me acuerdo que desde ese momento, cada vez que él daba un comentario contrario a Dios, contrario a la palabra, era precisamente como para querer convencerme, ¿verdad? Pero les cuento esto porque hay hombres muy cultos, muy inteligentes, muy preparados, buscando quitarle crédito a la palabra de Dios, pero tú tienes que estar segura de lo que tú portas, de lo que Dios te entregó y de la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y sigue vigente. Y sin entrar en discordia con él, porque ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó allí? Sin entrar en discordia con él, le compré un libro porque él era un lector empedernido, él le encantaba leer, es un doctor en derecho, hombre muy preparado. Yo con mucho respeto le compré el libro de Lee, que este es el libro de El caso de Cristo. Este señor Lee escribe este libro en cuanto a su vivencia, porque él es un periodista que se dedica, y él es ateo, y su esposa se convierte a Cristo. Les pido por favor si silencian ese micrófono, gracias. La esposa de él se convierte al cristianismo y ella tiene un cambio trascendental. Y él se molesta porque él es ateo y ella también era atea. Pero él le dice, ¿cómo es así que tú has cambiado tanto? Y se empieza a preguntar y ella le dice, es que yo acepté a Cristo. ¿Qué? ¿Aceptaste a Cristo? ¿Te volviste cristiana? No, esto se arruinó, el matrimonio se arruinó porque somos ateos. Y ella termina, eh, termina siendo una mujer distinta. Hay tanto cambio en ella, tan hermoso, que Dios la transforma y él se da cuenta y que todo lo transformado en ella es hermoso. Y él dice, pero ¿quién es este? ¿Qué es esto que convirtió a mi esposa en lo que es ahora? Estás mucho mejor que antes. Entonces, él se dedica y dice, bueno, me voy a dedicar a investigar acerca de este Cristo que transformó a mi esposa tanto. Y entonces es así como él se da la tarea de hacer una investigación tan profunda que se lo recomiendo. Es el caso de Cristo. También está el caso de la Biblia, es otro libro también que él escribe. Y termina escribiendo este libro y él pregunta, ¿existió Cristo realmente? ¿De verdad es el Salvador del mundo? ¿De verdad todo lo que dicen es cierto? Y termina su investigación culminando con esta conclusión y es que Jesús es más real que tú y yo juntos, es más real. Todo lo dicho por él es totalmente cierto. Él se convierte al cristianismo a raíz de esa investigación y termina siendo un hombre que de ahora en adelante da conferencias por todo el mundo y su libro contesta muchas preguntas que quieren votar a Cristo, que quieren votar el cristianismo y lo que tiene la palabra de Dios. Entonces yo dije, bueno, un agnóstico que hace preguntas, yo no tengo tal vez la capacidad de contestarle todo o ponerme con él, aclararle todo, voy a comprarle el libro. Y le compré el libro. Entonces, gracias, Karin, David, fuiste un puente de bendición, dice gracias, igualmente pues, ustedes para mí. Y entonces le compré ese libro y se lo regalé, se lo obsequié y lo posté en sus redes sociales y dice, nunca me habían hecho un regalo como este. Y él me cuenta después que lo leyó
y me dice, me gustó el libro. Y después sacan la película del caso de Cristo y me pone un mensajito, estoy en el cine y ¿sabes qué estoy viendo? El caso de Cristo. Me gusta más el libro que la película, me dijo así. Y yo le dije, me alegro muchísimo, me alegro mucho. Y esto lo hacemos porque no necesitamos confrontar con nadie, solamente ser una luz, solamente llevar esa palabra, confiar en lo que la palabra de Dios dice. Y ese estudio permanente de la palabra es necesario en toda predicadora. Ya se me fue el tiempo, todavía me faltan muchas cosas, pero en cuanto a la palabra, vamos a dedicar la próxima clase a hablar solo de la palabra de Dios y todo lo que hay en ella. Pero el estudio permanente, por favor, no dejes de leer la Biblia, pero y no solo la leas por encima, no seas de la que en enero se propuso leer en un año la palabra, no es para el que corre, sino para aquel que se esfuerza, para aquel que viene y se dedica. Dice el Señor, mediten en ella. Y la palabra de Dios necesita que nosotros nos tomemos el tiempo. Un pequeño pasaje bíblico puede ser meditado, pensado, investigado todo el día. Puedes estar tú meditando y decir, wow, yo soy la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Cómo así la sal? Y empezar a meditar, Señor, ¿qué quieres que yo sea sal? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio de la sal? ¿Cuál es la función de la sal? Señor, ¿cómo es que la sal, tú me has dejado como para sazonar esto? Y empezamos a meditar, a escudriñar en la palabra de Dios permanentemente. Si algo tienes que estar conectada es con la palabra de Dios. Conocer la historia del Salvador, el Salvador del mundo, Jesucristo. Conocer su historia es importante para toda predicadora, porque de Él vas a hablar, porque Él es la razón de ser, porque Él es el verbo hecho carne, porque Él es el único camino de la salvación, de lo que tú vas a compartir. Conoce a Jesús, conócelo, sus características, lee los 4 evangelios, empápate de todo lo que hizo Jesús, empápate de su forma humana, empápate de, de sus características divinas, de su poder sobrenatural, todo lo que Jesús hizo, lo que dijo. Hay Biblias que ya vienen con letras rojas, se llaman las Biblias de letras rojas, que son todo lo que dijo Jesús está pintado de rojo. Mira qué bonito, ya te lo facilitaron, para que tú te vayas y leas cada frase de Jesús, cada palabra, si es la palabra de Cristo Jesús. Así es, tenemos que conocerla, tenemos que saber cuando alguien nos haga una duda, pero Jesús, ¿por qué dijo esto? Pero Jesús, ¿por qué aceptó ir a la cruz? Los niños, yo tengo una nena de 7 años, de 6 años, y ella me pregunta constantemente, y me hace preguntas, pero mami, ¿por qué? Pero mami, ¿por qué? Y tú tienes que tener la respuesta, conocer a quien tú predicas. Tercer punto, el actuar de Dios. Mira, en la palabra de Dios encontramos cómo actuó Dios en cada circunstancia, cada panorama, cada historia, con cada líder, con cada mujer, en el Antiguo Testamento, cómo actuó en el Nuevo Testamento, cómo actuaba con los profetas. Mira, la palabra es tan rica que puedes encontrar cómo actúa Dios en cada circunstancia. Punto número 4, las nociones básicas de la Biblia. Tienes que conocer lo básico de la Biblia, cómo está formada, cómo son sus libros, por qué Lucas no fue discípulo, te lo van a cuestionar. ¿Por qué, por ejemplo, Marcos tampoco fue discípulo, solamente Mateo y Juan? Todo esto, indagar, preguntar, estudiar la palabra de Dios. Hay libros, hay ahora Biblias de estudio que ya te dan una ayuda tremenda. Una buena Biblia de estudio para tu casa, mantener tu Biblia física. Yo les recomiendo, siempre honren la palabra de Dios con su Biblia física. Yo sé que la podemos tener en la tecnología, en el celular, pero tú andas tu celular no por la Biblia, lo andas porque es tu teléfono. Y porque si lo olvidas, te vuelves loca. Al olvidar el teléfono en la casa, haces lo que sea por recuperar tu teléfono o regresar por él. Así tienes que hacerlo con la Biblia física. Así tienes que hacerlo para tener siempre tu Biblia. No hay predicador que vaya a dar un impacto tan profundo como aquel que conoce bien y honra la palabra de Dios. Y vamos a terminar con esta frase.
el que busca, encuentra. Así que buscan las fuentes correctas. También hay libros que nos han apoyado muchísimo. Yo creo mucho en los autores y en los escritores cristianos, aquellos que han tenido un recorrido y que me ayudan a mí a minimizar tiempo y esfuerzo. A minimizar esfuerzo, porque todo lo que ellos les costó leer, estudiar, escribir, todo ese tiempo invertido, yo lo leo en una semana, en un mes, en unas horas, y me ayudan, me lo ponen fácil. Eso es lo que hace un escritor. Y te ayuda a cortar tiempo, a cortar espacio, a cortar tanto esfuerzo. Apóyate de esos libros también. Cree en lo que Dios usa y seguirá usando al hombre y a la mujer para enriquecer la vida de muchos más. Así que esas son las fuentes de la predicación. Y el otro sábado vamos a hablar más profundo acerca de la Biblia. Vamos a continuar porque ese es nuestro libro de libros, ¿verdad? Como un predicador me decía, mire, yo no leo nada más que la Biblia. Excelente, perfecto, pero también no olvidemos que Dios sigue usando a hombres y a mujeres para enriquecer las experiencias que ellos tienen, lo que les fue revelado a ellos, y podemos nosotros enriquecernos de ello. Así que me dio mucho gusto compartir con ustedes esta clase, nuestra tercera clase. Estoy muy contenta por las 32 conectadas. Dios me las bendiga. Les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Si pudiéramos tener la imagen de todas, que pudieran encender la cámara, sonreír para verse muy lindas allí, más lindas, y como ustedes son de hermosas, y poder tomar esa fotografía y poder tomar esa captura de pantalla y poder publicarle y mostrarle a todos que hay mujeres valientes, mujeres que le dijeron sí a Dios. Aquí me tienes, úsame, Señor. ¿Quién no ha hecho esa oración? Señor, úsame como tú quieras. Este es el momento. El Señor ha dado la palabra y un millar de mujeres la proclaman, y mujeres de muchas naciones. Así que le damos la cordial bienvenida a todas, y qué bendición haber compartido con ustedes. Así que vamos a la fuente principal, a nutrirnos de la palabra, a nutrirnos del Espíritu, a conocer a Cristo Jesús cada día más, para que tú seas esa mujer que lleva la palabra de Dios con excelencia. Dios te bendiga y hasta pronto.